Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Leonidas Orellana. Soy profesor del Centro Educativo Integral Adulto Sella Caldera, profesor de la especialidad técnica de construcciones metálicas. Estamos elaborando este pequeño video explicativo que va dirigido a los alumnos del segundo nivel TP de las asignaturas de representación gráfica en construcciones metálicas y soldadura. Vamos a continuar trabajando con la unidad de dibujo técnico y con este tema muy importante que es la interpretación de planos técnicos, con, con lo cual estamos trabajando desde la semana anterior. Y en esta semana vamos a dar comienzo a hablar con otro tema asociado a esta interpretación de planos, que es conocer los diferentes tipos de escalas, con lo cual se puede trabajar planos ya sea de forma vertical, forma horizontal, y podemos definir como dibujo a escala la representación exacta de algo de tamaño reducido o amplificado expresado en un plano que se representará en una futura estructura. Para ello contamos con diferentes tipos de planos. Existe una gran variedad en la actualidad y cada uno posee una característica específica al trabajo que se desea realizar. Para ello tenemos tipos de planos panorámicos, tipo general, tipos de planos de figuras, tipos de conjuntos o tipos de planos de estructuras, etcétera. Y los tipos de escalas con los cuales se trabaja básicamente o principalmente son tres, conocidos como eh, escala 1 es a 1, también conocida como escala real, que en simples palabras podemos decir que es la representación del dibujo con las mismas dimensiones que posee el elemento el cual estamos dibujando. Por eso que es denominado como escala real. Otro tipo de escala es conocida como 1 es a 2 o también conocida como reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento que estamos dibujando va a ser eh, reducido a la mitad en el plano, en el dibujo que estamos elaborando, utilizado principalmente para dibujar elementos de gran tamaño y que debemos llevarlo a un dibujo o a un plano. Otro tipo de escala es el de amplificación o también conocido como 2 es a 1, utilizado de la forma inversa que la anterior para elementos o figuras más pequeñas, darle una mayor dimensión en el plano o en el dibujo y así se puede observar de mejor manera. Estos tres tipos de escalas son los cuales vamos a empezar a trabajar, que son las más básicas, y vamos a ir soltando un poquito la muñeca, vamos a empezar a dibujar elementos y en eso consiste la actividad número 12, la actividad de esta semana, correspondiente al tercer trimestre de trabajo, en donde vamos a tener que trabajar con una escala 12 a 1, conocida como escala de amplificación, y en donde con el apoyo de una hoja en blanco, ya sea puede ser hoja de cuaderno, vamos a dibujar todo lo que es un plano con sus diferentes segmentos, márgenes, con un cajetín y en el cual lo vamos a interpretar una figura que todos conocemos, que es la cual estamos viendo acá, es la figura de una tuerca. La vamos a medir con el apoyo de una regla, puede ser una wincha, un flexómetro, wincha de medir, y vamos a tomar las medidas reales de una tuerca que tengamos en casa, de una tuerca real, y la vamos a amplificar. Vamos a amplificar su tamaño y lo vamos a representar en el plano. Todas las indicaciones van a estar en la guía número 12, en la actividad, pero
medianamente nuestro trabajo debería quedar de esta manera. Las características del cajetín, los márgenes que debe llevar el plano, van a estar todos en las instrucciones en la misma guía número 12. Así que para desarrollar la guía deberán observar este video y desarrollar la guía en conjunto. Eso sería para esta semana, alumnos. Espero que este video les sirva. Se despide. Hasta la próxima, profesor Leonidas.